A partir de este momento, usted ha ingresado al Enfoque Bíblico Cristiano. Un programa para analizar la realidad y volver a los valores morales y eternos de la Palabra de Dios. Enfoque Bíblico Cristiano es una idea del pastor Carlos Aguilera, quien ya les da una cordial bienvenida en Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Hola, buenas tardes queridos oyentes de la radio. Estamos transmitiendo en este día martes por FM 105.7 Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Y como todos los días estamos en vivo, transmitiendo desde calle Salta 433 a través de la radio y a través de las redes sociales, también por Facebook, por YouTube. Puedes seguir nuestro programa como Enfoque Bíblico Cristiano y también entrar al portal de la radio www.radiodelafe.com y desde internet seguirnos en cualquier parte del mundo donde te encuentres. En este día vamos a tener la entrevista con el ingeniero Juan Marcos Mulqui para el enfoque tecnológico, como tenemos todos los martes. Pero antes de esto quiero compartirte una reflexión inicial. Estoy leyendo un texto de la Biblia que es muy consolador porque dice 2 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 16: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Me gustó mucho este texto, esta expresión del apóstol Pablo: el mismo Señor de paz te dé siempre paz en toda manera. Y me hizo recordar a una mujer que tuvo gran influencia en mi vida durante la niñez, la adolescencia. Ella era la esposa de un pastor, le decíamos siempre doña Ruth, y era una mujer que tenía una expresión de paz en su rostro, siempre tenía esa serenidad que no cambiaba a pesar de circunstancias difíciles que le tocó vivir en su vida. Y cuando una vez le pregunté cuál era el secreto de su paz, doña Ruth me contestó unas palabras que nunca me voy a olvidar, porque ella me dijo: no es un secreto, es una persona. Qué interesante es esto. No es un secreto, la paz. Es una persona. Me dijo doña Ruth: es Jesús en mí el que obra la paz, porque Él me da su paz. Y el espíritu de paz que Él ha puesto en mí me hace vivir confiada. Qué tremendo que es esto, qué importante que es poder entender que no es un secreto, es una persona. Y la paz que todos nosotros necesitamos depende de una correcta relación con el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Él es nuestra paz. Quiero remarcarte esta expresión tan importante de la Biblia: Cristo es nuestra paz. Antes de morir Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Pueden presentarse enfermedades, problemas financieros, peligros, adversidades, pero la paz de Cristo nos asegura que Dios nos tiene en su mano y nos mantiene seguros y protegidos, de tal manera que podemos confiar que todo lo que Dios permite que suceda en nuestra vida siempre obra para bien. Hemos experimentado esa paz, querido oyente. Estás experimentando esa paz que supera toda lógica y comprensión.
Decía el apóstol Pablo, escribiendo a los Filipenses, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, tal vez te estés preguntando, bueno, pero yo no sé cómo tener esa paz. En realidad hay en mi interior conflicto, en mi interior hay tormenta, no encuentro reposo, no encuentro serenidad. Bueno, el secreto no es nada escondido, no es nada oculto. El secreto es una persona. El secreto es Cristo en el corazón. Donde está Cristo, hay paz. Por eso, el secreto es abrirle el corazón a Cristo, reconocer nuestra necesidad de Él, invitarlo a entrar en nuestra vida y hacernos ecos de esta manera de las palabras del apóstol Pablo cuando dice que el Señor de paz les dé paz y que la sintamos siempre y en toda circunstancia. Nuestra paz está en una relación con el Señor Jesucristo. Y solamente tienes que poner tu fe, tu confianza en Él. Cuando Cristo entra en tu vida, ese mismo Espíritu de Cristo va a obrar dentro tuyo la paz, la serenidad, la confianza que necesitas para tu vida. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Te damos la bienvenida a nuestro enfoque bíblico cristiano de hoy. Vamos a pedirle a Roxana que nos dé los medios de contacto para que puedas estar comunicándote con nosotros. Luego escuchamos un tema musical y no te pierdas la entrevista con un tema de actualidad en tecnología con el ingeniero Juan Marcos Mulkey. Si solo fueras tú. Continuamos con nuestro programa, ya en compañía del ingeniero Juan Marcos Mulkey, para el enfoque tecnológico de hoy. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Buenas tardes a toda la audiencia que nos escucha. Y que nos ve. Nos ve también, Estamos claro. saliendo ahora lindos por las redes sociales. Bueno, eso es un poco más difícil, me parece. Lindo el fondo, digo. Nosotros, claro. Bueno, hacemos lo que podemos. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hablar de nuevos conceptos en tecnología, Juanqui. Bueno, este tema son varios puntos, ¿no? Que seguramente vamos a estar conversando este martes y también en el próximo programa que estemos juntos, porque estos nuevos conceptos en tecnología vienen a raíz de instrumentos tecnológicos a los cuales ya estamos acostumbrados, ¿no? Y que tal vez pasan desapercibidos. Pero al mismo tiempo hay gente muy capaz, ¿no es cierto?, inteligente que toma estos conceptos y toma estas nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, genera productos nuevos y viene a solucionar problemas de nuestra realidad habitual, ¿no es cierto?, con cosas que son totalmente revolucionarias. Y de esta forma viene a generar nuevos conceptos tecnológicos que son un paso más a todo esto que venimos viendo, son un nivel más, ¿no es cierto?, un escalón más que seguramente dará lugar a otro tipo de cosas, pero son conceptos que dentro de muy poco van a ser también de uso común y que van a ser corrientes a lo que es la tecnología hoy para nosotros, ¿no? Es decir, vamos a suponer, hoy estamos disfrutando de, sin darnos cuenta, telefonía móvil, que hace algunos años atrás parecía algo increíble, ¿no es cierto?, o tener el poder de cómputo que hoy tenemos en nuestros teléfonos, y tal vez tenemos, ¿no es cierto?, otro tipo de tecnología accesoria a nuestros aparatos telefónicos. Bueno, son cosas que se van uniendo, ¿no es cierto?, que van desarrollándose y generando productos nuevos que tal vez nosotros no nos imaginamos, pero que en un futuro
no muy lejanos van a estar al alcance de nuestras manos. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, vamos a ir viendo algunos de esos conceptos. Sí, como te decía, son varios que seguramente nos va a llevar 2 programas, pero por ejemplo, hay un concepto que es el de arquitectura autónoma, ¿no? Uh-huh. Vamos a analizar justamente esto, qué es lo que tenemos hasta ahora en cuanto a arquitectura y cuáles son las nuevas tecnologías que se pueden ir a aplicar y generar este nuevo concepto de arquitectura autónoma, ¿no? Ya hemos estado varios programas, o en los primeros programas me acuerdo hablando de lo que era la impresión 3D, ¿no es cierto? Hemos estado viendo los modelos de impresoras, cómo es que funcionan, cómo es que generan a partir de un diseño por computadora un objeto tangible que nosotros podamos no solamente ver en nuestra pantalla, sino también tener en nuestras propias manos, como por ejemplo si hay algo que he diseñado, ¿no es cierto? Y lo llevo a una codificación digital, lo puedo compartir por correo electrónico y una persona en otro lugar del mundo puede también imprimirse ese mismo objeto, ¿no es cierto? Y sabemos que el diseño asistido por computadora, o lo que conocemos habitualmente, hemos sentido nombrar como CAD, ya existe hace muchos años, ¿no es cierto? La posibilidad de hacer proyecciones, ¿no es cierto?, de planos, de construcciones en nuestra computadora es algo que ya existe hace mucho, y aún en este último tiempo y en estos últimos años hemos visto cómo esto se ha ido acercando mucho más al usuario con muchísima más facilidad, y ya no es una herramienta que está solamente relegada a los profesionales de la construcción, ¿no? Entonces, si nosotros, ¿por qué no unimos estos 2 conceptos? Tranquilamente podríamos tener lo que es una arquitectura autónoma. Hoy por hoy los arquitectos, los diseñadores, utilizan estos programas de diseño asistido por computadora, hacen los planos, los imprimen, ¿no es cierto?, proyectan con software especializado en una computadora, pero hay una tarea que siempre queda relegada al hombre y es, por ejemplo, la tarea de albañilería, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si se pudiera llegar a reemplazar la mano de obra o tal vez automatizarla, ¿no es cierto? Entonces de esto viene a hablar lo que es la arquitectura autónoma. Bueno, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts ya se está desarrollando este concepto y prometen revolucionar la industria de la construcción para que dependa mucho menos de lo que es la mano de obra o del trabajo humano, ¿no? Ya la posibilidad de construir edificios de una forma automatizada no es tanto de la ciencia ficción y está más cerca de la realidad, ¿no? Ya se logró hacer una estructura, ¿no es cierto?, sin techo de una cierta dimensión, es decir, como si fuera una habitación, se logró hacer ya con una impresora 3D que va incorporando por capas el concreto, ¿no es cierto? Así como trabaja con el concreto, podría hacerlo con otros materiales, por ejemplo el acero, y obviamente estas construcciones tienen que después dejar espacio para que esas máquinas se retiren de la construcción, ¿no es cierto? Van construyendo, ¿no es cierto? Y en algún momento tienen que ser retiradas. He tenido oportunidad de ver un par de videos y realmente esto es así, tal cual como lo hace una impresora 3D, van incorporando por capas, ¿no es cierto?, de abajo hacia arriba el material y van construyendo la estructura, ¿no?, las habitaciones, las paredes sin ningún tipo de problema. Bueno, este es un concepto que se va a ir viendo, ¿no es cierto?, mientras los países se vayan desarrollando en su tecnología. Siempre hay que aclarar que todos estos trabajos no vienen a suplantar el trabajo del hombre, ¿no? No es que debemos estar temerosos en cuanto a que las máquinas puedan reemplazar al hombre, ¿no?, en ciertas tareas. Pero sí hay que reconocer que el trabajo del hombre se va a tener que ir especializando, ¿no es cierto? En una de esas, el constructor de hoy, de aquí a 10 años, tendrá que especializarse más, ¿no es cierto? Y tendrá que, por ejemplo, aprender a usar este tipo de máquinas o de maquinarias, ¿no? Va a revolucionar todo lo que es la formación académica para las distintas
especialidades. Claro, más que nada en lo que es las escuelas y los colegios técnicos, ¿no? Ujú. Creo que pasó también con, por ejemplo, la industria automotriz, que se ha robotizado tanto, Ujú. ¿no es cierto? Creo que los operarios han tenido que ir especializándose, ¿no es cierto? Ujú. Y ver, digamos, la ventaja de este tipo de tecnología justamente para ayudar a sus propias tareas. Sálvase quien pueda, dice Oppenheimer. ¿No ha leído el libro? No, no. No, se lo recomiendo. ¿Sí? El último libro de Andrés Oppenheimer, el periodista, escritor famoso, hace todo un estudio y un relevamiento de caso por caso en cada especialidad sobre lo que es el avance de la tecnología y el desplazamiento de la actividad humana en ciertas áreas, y dice justamente lo que está diciendo vos. No es que se va a desplazar totalmente el hombre, pero tendrá que adecuarse la formación humana a las nuevas tecnologías. Claro, me parece que ese es el punto, ¿no? Básicamente. Y bueno, encarar tal vez el temor en ese sentido, ¿no es cierto? Y justamente buscar el nicho, la brecha en donde me habré de especializar. Creo que ha pasado con muchos rubros, inclusive en nuestra provincia, ¿no es cierto? Que hoy, por ejemplo, uno va al mecánico del auto, ¿no es cierto? Y el mecánico ya tiene su tecnología, ¿no es cierto? Ya no vemos el mecánico como antes, tal vez metido bajo el auto, ¿no? Él tiene su escáner. Claro, tiene su computadora, y escanea todo el motor del auto. Claro. A ver dónde está la falla. Claro, no es que pierde su trabajo, sino lo especializa, ¿no es cierto? Y va incorporando nuevas herramientas. Y bueno, y la tecnología nos va llevando, digamos, a eso, nos va arrastrando, no es algo a lo que podemos negarnos y quedarnos, sino justamente tomarlo como un desafío, una oportunidad de crecimiento, ¿no? Hay otro concepto que es, por ejemplo, el de salud móvil, ¿no? Hoy por hoy nosotros tenemos en nuestro celular, tenemos aplicaciones que nos van controlando el ejercicio, ¿no es cierto? Los pasos que hacemos durante el día, los kilómetros, si hemos subido o no pendientes, van controlando nuestro entrenamiento, van evaluando, ¿no es cierto?, en cuanto a nuestra edad, nuestro peso, un plan, las calorías, ¿no es cierto?, que vamos quemando. Me acuerdo que inclusive en uno de los teléfonos que tenía funcionaba como oxímetro, porque uno ponía el dedo sobre el flash, ¿no es cierto?, y por contraste iba tomando las pulsaciones, ¿no es cierto?, iba controlando si justamente la sangre estaba bien oxigenada, ¿no es cierto? Algo tan sencillo como eso. Bueno, eso por un lado, y por otro lado, la cantidad, la multiplicidad de sensores que hoy contamos que se pueden conectar a nuestro teléfono de forma inalámbrica. Por ejemplo, vinchas, pulseras o pecheras que van controlando nuestra respiración, nuestro pulso cardíaco en tiempo real. Bueno, justamente todo ese tipo de tecnología relacionada es lo que viene a formar lo que es el tema de la salud móvil, ¿no? ¿Por qué no el teléfono ya ir recolectando esa información? Y eso es lo que se viene. El teléfono recogiendo esa información, recogiendo nuestros hábitos alimenticios, no solamente nuestro ejercicio. Ya hay aplicaciones que analizan nuestras horas de sueño. Y ya el médico puede tener información, ¿no es cierto?, suficiente antes de que nosotros vayamos a una visita médica. Entonces, directamente con un usuario, una ficha, ¿no es cierto?, el médico puede ingresar, ver esa información y apenas llega el paciente, estar anticipado, ¿no es cierto?, y tener información que tal vez para la misma persona es inalcanzable, ¿no es cierto? Porque no lo recuerda, porque no lo ha controlado, porque no lo ha tenido en cuenta, y esto es lo que se conoce como salud móvil, ¿no es cierto? Desarrollar una aplicación de este tipo, por ejemplo, es muchísimo más económico,
que los estudios médicos, ¿no es cierto? Que no digo que no sean necesarios, pero que tranquilamente podrían anexarse, ¿no es cierto? Y formar parte de una historia clínica, ¿no? Lo tuve que desinstalar de mi celular, me tenía loco. Porque insistía mucho. Que durmió mucho, que durmió poco, que comió de más, que comió de menos. Me preguntaba lo que comía, qué hora me levantaba, qué hora dormía. Ya se habían metido con mi propia vida. Claro, tremendo. Lo desinstalé el Google Health. Claro. Me parece que, o sea, está bien que todo pueda desembocar en el teléfono, ¿no? Pero me parece que ciertas tareas específicas deberían tener otros dispositivos. Y sí. O más automatizado. Claro. Que no tenga que estar cargando la información. Claro, obviamente, automatizado, pero... Si me ve comiendo una hamburguesa, que me saque la foto y delate, que cargue el dato. Claro. Bueno, dentro de poco, creo que, no sé si estaban ya implementadas las aplicaciones en las que uno sacaba la foto justamente del plato y brindaba información nutricional, ¿no? Así es. Pero bueno, eso también es como es como ser demasiado molesto ya. Y bueno. Insistente. Pero, o sea, actualmente hay que cargar la información manualmente y eso lleva su tiempo y claro. Muchas veces lo pasa por alto, pero si toma, por ejemplo, la alarma que uno pone para levantarse en la mañana o toma el momento de inactividad del celular, como que uno está durmiendo y claro. Una serie de cosas, automatiza la información. Sí. Seguramente vamos a llegar en algún momento a no, eso. las cosas que han logrado con los sensores básicos del teléfono son realmente increíbles, ¿no? Que me escuche roncar ahí. Claro. Claro. Cargamos la información. Exacto. Empieza a roncar y el teléfono empieza a vibrar para... Esa es la hora de sueño perfecta. Claro. El mejor momento. Sí. Bueno, y hay una cosita más sobre Internet, ¿no es cierto? Que siempre a todos nos interesa. Y es que, bueno, nosotros conocemos lo que son las redes de fibra óptica, ¿no es cierto? Ya es algo que está implementado, ¿no es cierto?, en la actualidad, y conocemos lo que son las redes inalámbricas también. Pero a alguien se le ocurrió combinar estas dos tecnologías y ofrecer ya no Wi-Fi, sino Li-Fi, que sería la conjunción entre luz, ¿no es cierto?, y justamente la transmisión de estos datos a través de medios inalámbricos. Entonces, por ejemplo, en lugares donde el Wi-Fi podría provocar interferencias, como es siempre en los aviones, especialmente a la hora del despegue y al aterrizaje, se podría usar tranquilamente transmisión de datos por luz, ¿no? Los estudios indican que una pequeña luz, ¿no es cierto?, que prendiéndose y apagándose y mediante codificación obviamente transmite datos, es hasta 100.000 veces más rápido que el Wi-Fi, ¿no? Interesante. Y ya está probado en computadoras, por ejemplo, en las que lo único que hay que hacer es instalarle un pequeño dongle, que es como un pendrive, y por ejemplo en el avión, en la parte donde están las lamparitas de lectura, tranquilamente podría haber un emisor de servicio de internet, ¿no es cierto? De luz, que obviamente es imperceptible para el ser humano, ¿no? La empresa Airbus ya estaba prometiendo que va a ir incorporando esta nueva metodología, que seguramente no la vamos a ver solamente en los aviones, sino lo vamos a ver también en la vida diaria, con todas las ventajas, ¿no es cierto? La velocidad, la posibilidad de que no haya interferencias, ¿no es cierto? Obviamente, para transmitir mediante luz, los dispositivos tienen que estar más o menos cercanos, ¿no? O sea, tanto el emisor como el receptor. Pero con las ventajas que esto propone, eso prácticamente se dejaría de lado, ¿no? Y hoy por hoy, digamos que todo el mundo quiere estar conectado, no quiere ni siquiera apagar la conexión en esos momentos. Así es. ¿No? Así que esto de Wi-Fi a través de luz va a ser algo que lo vamos a estar viendo muy pronto, seguramente. Revolucionario, sí. La verdad que sí. Y podremos transmitir a la velocidad de la luz.
Claro, justamente. Un poco más rápido que Wi-Fi. Justamente, sí. Bueno, las redes de fibra óptica siguen el mismo principio y, bueno, hasta ahora han sido cableadas, ¿no es cierto? Claro. Pero de una punta a la otra es básicamente el mismo principio. ¿Sí? Sí. El tema que si se logra hacer en forma inalámbrica va a ser totalmente revolucionario. Así es. Sí. Obvio que sí. Bueno, Juanqui, muy interesante la información que nos trae. Vamos a ver si el próximo programa seguimos con algunos de estos nuevos conceptos en tecnología. El próximo martes tenemos un par más que vamos a ir anunciando y anticipando. Muy bien. Y le recomiendo la lectura de Sálvese quien pueda. Muy bien, vamos a buscar entonces el libro. Es un libro nuevo de Oppenheimer, donde habla justamente de este tema de la tecnología desplazando al ser humano, pero no lo que pretende el libro justamente es analizar estas situaciones y ver en las distintas áreas académicas cómo se tiene que ir transformando la educación para que justamente el ser humano no sea desplazado por la tecnología. Muy interesante la temática, de verdad. Vamos a ver si lo encontramos. Sí, es muy buen autor y se mete en estos temas que son muy revolucionarios. Muy bien, gracias, Juanqui. Vamos a escuchar un tema musical y enseguida volvemos para la reflexión final. Llegamos al momento de la reflexión final. En nuestro programa de hoy quiero compartirte uno de los pasajes más alentadores que tenemos en la Biblia con respecto a nuestro futuro. Dice la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Claro, es un pasaje tremendo de la Escritura porque nos revela cosas que nunca pudiéramos haber imaginado, ni por intuición ni por razonamiento humano. Humanamente hablando, todos nosotros esperamos la muerte. Es el proceso natural, vital de todo ser humano. Nacemos, nos desarrollamos y morimos. Pero aquí la Escritura inserta una verdad revelada que justamente si no lo hubiera dicho el mismo Dios, nunca se nos hubiera ocurrido. Y es que los creyentes en Cristo Jesús no debemos esperar la muerte, sino esperar la venida de Jesús para llevarnos al cielo. Esa es la esperanza de cada generación y se va renovando de generación a generación. Lamentablemente no muchos lo han entendido, no muchos lo aceptan así y creen que esto es ciencia ficción. Lamentablemente muchos han caído en la incredulidad porque son como aquellos que describe el apóstol Pedro. Vendrán en los postreros tiempos muchos burladores. ¿De qué se van a burlar? De la promesa de la venida de Jesucristo justamente para arrebatar a la iglesia. ¿Qué van a decir ellos? Bueno, esto es una fábula, es un cuento, porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio. Esta es la filosofía evolucionista, uniformista, de causa y efecto, que creen que todas las cosas van a seguir eternamente desarrollándose en un proceso evolutivo sin que nada cambie en forma milagrosa. Pero aquí el apóstol Pablo
introduce esta doctrina que todos los creyentes sanos en la fe han creído, han aceptado, han predicado y se han alentado unos a otros con estas palabras, como dice el versículo 18 de este capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Ahora vamos a examinarnos lo que nos dice la palabra de Dios sobre esta doctrina que se llama el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y lo primero que uno se le ocurre reflexionar es cuándo tendrá lugar, cuándo va a suceder el arrebatamiento de la iglesia. Bueno, en la Biblia Jesucristo no nos da ninguna fecha exacta. Simplemente dice en Apocalipsis 22:20, vengo en breve. Claro, cuando uno lee esta expresión, vengo en breve, puede caer en esa incertidumbre, en esa duda. ¿Cómo vengo en breve si han pasado 2000 años desde que Jesucristo hizo esta promesa? Y puede caer en esa actitud de los burladores de la que habla el apóstol Pedro. No, esto no va a suceder nunca, ha pasado mucho tiempo y la promesa no se ha cumplido. De hecho, a lo largo de la historia muchas veces la iglesia, los teólogos han caído en este espíritu de duda, de incertidumbre, y han dicho que esto realmente no es así, no es factible. Bueno, quiero decirte que la iglesia no tiene señales previas del arrebatamiento del Señor Jesucristo. Hay señales en la Biblia acerca de la segunda venida de Cristo, que es cuando Cristo venga a reinar sobre este mundo, y será precedida esa segunda venida de Cristo a través de un periodo de tribulación como nunca ha habido en el mundo. Y va a haber señales acerca de esto. Pero para la iglesia, en este tiempo, no hay señales previas, el arrebatamiento es inminente y cada día el cristiano debe estar esperando el advenimiento inminente del Señor Jesucristo. Cuando dice Jesús, vengo en breve, tenemos que recordar que para Cristo un día es como 1000 años y 1000 años como un día. 2000 años desde la perspectiva de la eternidad puede contarse como simplemente 2 días. No ha pasado el tiempo para Jesucristo como lo contamos nosotros. Así que desde la perspectiva celestial, la venida de Cristo será en breve tiempo. Y tal vez pueda ser hoy. Por eso cada uno de nosotros debe estar preparándose para el encuentro con el Señor Jesucristo. Dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esperar el arrebatamiento del Señor Jesucristo en forma inminente nos lleva a una transformación de vida, porque no quisiéramos que Jesús nos encuentre haciendo nada inapropiado en el momento en que Él venga a buscarnos. Eso debe ser un acicate para vivir una vida de comunión y de santidad, esperando el regreso del Señor Jesucristo. Otra cosa que pudiéramos pensar es quién participará en el arrebatamiento, quiénes irán con Cristo cuando Él venga en las nubes a buscar a la iglesia, a llevar a la iglesia. Bueno, en esto también ha habido distintas opiniones, pero creo que tenemos que entender algo a la luz de la palabra de Dios. Los que van a participar del arrebatamiento de la iglesia son todos los creyentes que han puesto su confianza en Cristo como Salvador personal desde el día de Pentecostés, es decir, el día en que el Espíritu Santo descendió del cielo para fundar la iglesia del Señor Jesucristo. Eso sucedió 50 días después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, y es el día en que
se inicia este periodo de la gracia y este pueblo único que Cristo está llamando fuera del mundo en este tiempo para formar el cuerpo de Cristo. Bueno, esos creyentes, desde el día de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento de la iglesia, constituyen la iglesia del Señor Jesucristo. Y todo verdadero creyente va a participar de ese arrebatamiento. Hay quienes han dicho, solamente los espirituales van a participar, los carnales se van a quedar. Bueno, no hay ese tipo de distinciones en la Biblia. Quiero decirte que todos vamos a participar de ese arrebatamiento, y luego del arrebatamiento pasaremos por el tribunal de Cristo, donde cada creyente en forma particular dará a Dios cuenta de sí, de lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y en ese juicio del tribunal de Cristo no nos seremos juzgados como pecadores, sino que seremos juzgados como siervos. Será juzgada nuestra obra, si lo que hicimos fue para la gloria de Dios o fue para nuestra propia gloria. Lo que hicimos para la gloria de Dios recibirá recompensa. Lo que hicimos para gloria humana será quemado en el fuego. Y así nosotros, ya purificados delante de la presencia de Dios, pasaremos a participar de las bodas del Cordero. Es realmente maravilloso todo lo que dice la palabra de Dios. Podemos pensar, como dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Podríamos preguntarnos, ¿qué sucederá cuando tenga lugar el arrebatamiento? Bueno, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, que todo sucederá en un momento. Dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos. Será una milésima de segundo. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, lo hemos leído en 1 Tesalonicenses 4, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Mire, esto es tremendo, porque será en un momento, así en un chasquido, sucederá que los muertos en Cristo salen de sus sepulcros, como Lázaro, cuando escuchó el llamado del Señor, Lázaro, ven fuera. Cada uno de nosotros escuchará su propio nombre y la orden del Señor Jesucristo, la voz de mando, llamándonos a levantarnos del sepulcro, y los que estén vivos al momento del arrebatamiento serán transformados, este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. Este cuerpo sujeto a las leyes del tiempo será liberado para entrar a gozar de la gloria de la eternidad. Y así, dice el apóstol Pablo, estaremos siempre con el Señor. Y esto contesta la última pregunta en la cual podemos reflexionar. ¿A dónde irán los creyentes cuando sean arrebatados? Bueno, esta expresión, así estaremos siempre con el Señor, nos da la respuesta. Junto a Jesucristo vamos a estar. Vamos a ir directamente al cielo, a la casa del Padre. Cuando Jesús estaba en la tierra, en la última cena, antes de pasar por la experiencia de la cruz del Calvario, le dijo a sus discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis conmigo. Es una tremenda escritura y una tremenda revelación
la que tenemos en la Biblia, respecto al futuro de cada creyente individual y al futuro de la iglesia en manera colectiva. Qué precioso que es pensar que el Señor Jesucristo en cualquier momento, sin previo aviso, y será en un abrir y cerrar de ojos, hará este traslado de los que están muertos en Cristo a su misma presencia y de nosotros elevados en un momento a su misma presencia. Y vos, mi querido oyente, ¿estás preparado para este evento? ¿Realmente tienes la certeza de que eres un verdadero cristiano, nacido de nuevo por haber recibido a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador personal? Si no lo has hecho, te invito a hacerlo ahora. Esta promesa es magnífica, pero tenemos que tener en cuenta que solamente es para aquellos que han puesto su fe, su confianza en Cristo. Los demás van a quedar aquí en este mundo a sufrir ese tiempo catastrófico que se describe en la Biblia como el tiempo de la gran tribulación. Y no queremos asustar a nadie ni atemorizarte, simplemente el Evangelio es una buena nueva, que podemos ser salvos de este tiempo tremendo, porque el Señor Jesucristo nos va a sacar de este mundo antes que todo este juicio caiga sobre la humanidad. Así que te invito, ahí donde estás, a poner tu fe, tu confianza en Cristo como Salvador personal. Tal vez te estés preguntando, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Mira, simplemente con una oración. Orar es hablar con Dios y decirle: Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que te necesito en mi vida, reconozco que necesito que Cristo entre en mi corazón, me limpie mis pecados, borre mis rebeliones, que sea mi Salvador personal. Así, con toda sencillez, puedes hacerlo ahora, ahí, en el lugar donde estás. Te invito a que lo hagas y recibas a Cristo en tu corazón. Te habla el pastor Carlos Aguilera. Te mando un fuerte abrazo con el deseo que Dios te bendiga. Si Dios lo permite, nos encontramos mañana a las 20 horas, para un nuevo enfoque bíblico cristiano. Por hoy, nada más. Mañana nos volveremos a encontrar con un nuevo enfoque bíblico cristiano de la actualidad. Por Radio de la Fe, una sintonía del cielo para bendecir tu vida. Por su compañía, muchas gracias.